¿Cómo están, chicos? Soy el profe Alberto. En estos momentos les voy a explicar la parte de función compuesta, ¿de acuerdo? Pero para que usted entienda bien esa parte, yo le voy a sugerir que vea el primer video que yo hice en YouTube, que tiene que ver con funciones desde cero. Igual voy a hacer un breve recordatorio acá, pero no tan profundo como el video anterior, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar hoy día con función compuesta, ¿de acuerdo? Hoy día vamos a aprender qué es una función compuesta. ¿Qué es una función compuesta? ¿De acuerdo? Y los requisitos. ¿Y qué requisitos matemáticos? ¿Qué requisitos matemáticos se necesitan? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, primero que todo, usted tiene que entender la diferencia entre lo que es una relación y lo que es función. Y función. Diferencia. Entonces usted tiene que saber la diferencia. Entonces, en una relación, nosotros vamos a decir que vamos a tener un conjunto A, ¿de acuerdo? Donde vamos a tener las vocales A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, ¿de acuerdo? Y un conjunto B, donde va a tener los números 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la relación va a ser la siguiente: el A con el 1, el A con el 2, el A con el 3, el A con el 4, el E con el 1, el I con el 2, el O con el 3 y el U con el 4. ¿De acuerdo? Aquí tengo una relación. Yo voy a decir que mi dominio va a ser los elementos que voy a poder tomar como elementos de partida, y mi codominio van a ser todos los elementos del conjunto B. Ahora, mi recorrido van a ser todos los elementos que son imagen de alguien, ¿de acuerdo? Profe, ¿qué dijo? ¿Está hablando de imagen? Sí, eso lo especifiqué bien en el video anterior, ¿ya? Pero fíjese que si nosotros decimos A correspondiente con B, o la relación de A con B, voy a decir la vocal A se relaciona con el 1, la vocal A se relaciona con el 2, la vocal A se relaciona con el 3, la vocal A se relaciona con el 4, la vocal E se relaciona con el 1, la vocal I se relaciona con el 2, la vocal O se relaciona con el 3 y la vocal U se relaciona con el 4, ¿ya? Cosas importantes: cuando nosotros tenemos una notación de conjunto, esta es llave de conjunto, llave de conjunto, llave de conjunto, ¿ya? Los elementos son un par ordenado de forma cartesiana, que esto le va a permitir después a usted poder graficar, ¿ya? Y la separación entre un elemento y otro va a ser la coma, ¿ya? Y finaliza con una llave de conjunto también, ¿ya? Ya. Hasta ahí yo tengo esa relación. Esa relación no es función por lo siguiente, porque la preimagen A tiene al menos dos imágenes distintas. Tiene por lo menos, fíjese que tiene 1, 2, 3, 4. Significa que el elemento A, como preimagen, tiene como imágenes a 4 elementos distintos, y eso no puede ocurrir para que sea función. Recordar que para que sea función, para cada X que pertenece a A, o sea, para cada elemento que pertenece al conjunto A, entonces, en este caso para cada una de las vocales, existe un único Y que pertenece al B, tal que se forma una correspondencia en par ordenado, que a eso yo le designo una función, ¿de acuerdo? ¿Qué significan estas notaciones que tengo acá? Que existe un Y, o sea, un Y que está en B, que va a ser imagen de alguna preimagen. Acá, en este caso, todos los elementos de A son preimágenes, ¿ya? Tienen una imagen, ¿ya? Pero en el caso de
el A tiene más de una imagen. Eso significa que esta es solo una relación. Esta es solo relación. Solo relación, ¿de acuerdo? No es función. ¿Ya? Ahora, para que eso sea función, para que lo que estamos viendo sea una función, A, B, vamos a decir que A, E, I, O, U, tengo 1, 2, 3, 4, el 1 va a llegar al 2, el E va a llegar al I, al 1, el I va a llegar al 2, el O va a llegar al 3 y el U va a llegar al 3, ¿de acuerdo? O sea, yo voy a decir, ahora, vamos a analizar si A cruz B ahora, que lo vamos a anotar de la siguiente forma, A, 1, E, 1, I, 2, O, 3 y U, 3. Ya, veamos si eso es función o no. La característica para que sea función es que para cada X que pertenece a, significa que no quede ningún elemento del dominio sin tener imagen. O sea, cada uno de estas vocales se llaman preimágenes. Cada una de estas preimágenes tienen imagen. Fíjense que esta preimagen tiene la imagen 1, la preimagen E tiene la imagen 1, la preimagen I tiene la imagen 2, la preimagen O tiene la imagen 3 y la preimagen U tiene la imagen 3. Pero profe, hay algunos que llegan, fíjese que a 2. Y yo sé que varios ya están diciendo, profe, eso, ¿qué pasa? Fíjese que la condición, a ver, aquí esta cosa, ya. La condición para que cumpla con ser función es que todos los elementos del dominio tengan donde llegar, ¿ya? Exista un elemento donde llegar, ¿ya? Y va a existir un único elemento donde yo pueda llegar, ¿ya? Entonces, eso, si usted lo ve de forma gráfica, en el plano cartesiano, ¿ya? Si lo podemos ver de alguna forma, acá tengo el A, el E, el I, el O y U. Generalmente el dominio nosotros asignamos la recta de eje X como dominio y recorrido y codominio. El codominio es todo el conjunto posible de llegada y el recorrido es todo el conjunto que llegó, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, el recorrido van a ser todas las imágenes de una función, ¿ya? Entonces, usted sabe que según esta correspondencia, A llegó a 1, 2, 3. A llegó a 1, el E llegó al 1, el I llegó al 2, el O llegó al 3 y el U llegó al 3, ¿ya? Fíjese que lo que tengo ahí es una imagen visual de algo que sí me representa una función, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos ver de qué forma me hubiera quedado la relación anterior, esta relación A, E, I, O, U, ¿ya? Yo sé que el A llegó al 1, 1, 2, 3, 4. El A llegó al 2, el A llegó al 3 y el A llegó al 4. Fíjese que el A llegó a todos esos. Entonces, hay una forma visual en la que usted dice, voy a trazar una recta paralela al eje Y y si corten más de un punto, entonces esa forma gráfica no representa una función, ¿ya? Eso de igual forma también lo expliqué también en detalle en el video. Pero ¿para qué quiero dar esta definición o esta consecuencia? Porque una vez que algo ya es función, entonces si una relación es función, si yo ya sé que es función, o sea, cumple la condición de que para cada preimagen existe una única imagen y puede formar una relación llamada función, después de eso hay características, o sea, una función
puede ser inyectiva, una función puede ser sobreyectiva, y si cumple, solo si cumple con ser inyectiva y sobreyectiva, se dice que es biyectiva. Profe, nombres nuevos, no los conozco, no importa, ahora los va a conocer. Ser inyectiva significa que para cada preimagen existe una única imagen, y esto se le conoce como 1-1. Para cada preimagen existe única imagen. Sobreyectiva dice que el codominio de un conjunto, codominio es igual que el recorrido, ¿de acuerdo? Y si sumamos estas dos y se cumplen, entonces se habla de que algo es biyectivo. Hay biyectividad. Pero profe, ¿para qué me sirve la biyectividad? La biyectividad me sirve para encontrar una función inversa, que es materia de la prueba de transición, ex-PSU, materia de universidad también, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo, tengo la función x cuadrado, la función x cuadrado yo la conozco y sé que la puedo graficar rápidamente, es así, ¿de acuerdo? Perdonen que está quedando feo. Ya. Fíjese que la función x cuadrado, yo tengo que tener dos cosas claras. Por ejemplo, si tengo el número 2, yo voy a tener claridad que va a llegar al 4. Y si tengo el menos 2, va a llegar al 4. Profe, ¿cómo sabe eso? Porque si lo evalúo, acá me da 4, y si evalúo f de menos 2, también me da 4. ¿Qué está pasando? Fíjese que lo que está pasando es que la preimagen menos 2 y la preimagen 2 están llegando a la misma imagen, ¿de acuerdo? Y eso no puede pasar si es que yo quiero encontrar la función inversa de esta función, ¿de acuerdo? Así como está esta función, yo no podría encontrar la función inversa. Debo hacer algo que se llama restricción. Debo decidir cuál es mi conjunto dominio, cuál es mi dominio que quiero utilizar. Entonces yo tengo la posibilidad desde el 0 incluido hasta el más infinito como dominio, o desde el menos infinito hasta el 0 incluido. Tengo esas dos posibilidades. Debo elegir dominio 1 o dominio 2. ¿Ya? Supongamos que elegimos el dominio 1. Dominio 1 significa que mi dominio 1 es del 0 hasta el más infinito. De esa forma yo voy a estar diciendo, ya, perfecto, entonces como el dominio son de 0 hasta más infinito, esa curva no la considero. ¿Ya? Ahora, si yo en este caso quiero saber cuál va a ser el recorrido de mi función de f, usted va a visualizar que el recorrido empieza en 0 y termina en más infinito, ¿de acuerdo? O sea, el recorrido va a ser de 0 hasta más infinito. O sea, si yo hubiera definido originalmente, y aquí vamos a hacer como una anotación un poco más matemática, la matemática le dice, la función va de los reales a los reales, y la función va a ser x cuadrado. Ya. Usted si la define así, esa es como la primera definición. Debo redefinirla. Entonces la función ahora va a ir de los reales positivo incluido el 0 hasta los reales positivo incluido el 0. Y de esa forma esta función va a poder tener inversa. ¿De acuerdo? La función inversa, ¿cómo se calcula? Bueno, f de x es igual a x cuadrado. La función inversa, la inversa de la potencia es la radicalización. Entonces yo digo raíz de x cuadrado. Entonces acá me queda raíz de f de x. De esta forma, profe, yo sé que la raíz de x cuadrado es valor absoluto de x cuadrado. Sí, pero como tengo... perdón, aquí este es solamente x, ¿ya? El valor absoluto de x, ¿ya?
Sí, pero como yo ya tengo mi dominio restringido, yo sé que esto lo puedo trabajar de esa forma porque ya tengo mi dominio restringido, ¿ya? Y después, por notación uno dice entonces la función inversa de x es igual a raíz de, y hace el cambio de que f de x es x nomás, ¿de acuerdo? Eso, ¿ya? Entonces, eso como para que usted tenga una noción bien clara para poder entonces ahora hablar de función compuesta, ¿ya? Una vez que tengo eso claro, yo voy a tener entonces unos ejemplos, ¿ya? Entonces ahora hablemos de función compuesta. Hablemos de función compuesta. Ya. Si yo tengo una función definida, en este caso voy a definir f de x igual a 2x, esa es mi función f. Mi función g de x va a ser x más 4. Ya. Y yo quiero encontrar la función f compuesta con g de x. ¿Qué significa eso técnicamente? Fíjese que acá voy a tener mi conjunto A, voy a tener un conjunto B y voy a tener un conjunto C. Pero profe, ¿por qué un conjunto C? Ya, porque la definición de función compuesta me dice la función compuesta f compuesta con g, y yo voy a evaluar en f, voy a evaluar cuánto vale g, y eso me va a dar un resultado, y ese va a ser el resultado de la composición. O sea, que para estos efectos yo voy a decir, a ver, entonces yo f lo tengo que evaluar en g. Significa que acá va a haber un elemento, supongamos que acá va a estar x, ¿de acuerdo? X yo lo voy a evaluar primero en g, ¿de acuerdo? O sea, g de x. Y acá me va a dar g de x, ¿ya? Ahora, g de x yo lo voy a evaluar en f, o sea, en f yo voy a evaluar g de x, y ahí me va a dar la función compuesta f compuesta con g, ¿de acuerdo? Ahí me va a dar mi resultado. Ah, profe, ya sí entiendo, ¿ya? Pero hay una particularidad. Fíjese que acá tengo mi dominio y yo ya sé que acá las funciones son biyectivas. Significa que si acá tengo mi g de x, este es mi dominio de acá va a tener un recorrido, ¿de acuerdo? Mi recorrido, ¿ya? Pasa que el recorrido de la función g es igual al dominio de mi función, en este caso f, ¿de acuerdo? De la función de acá, ¿ya? O sea, en los valores que van a ir siendo imagen de los valores de x van a ser los valores que van a ser preimagen de los valores de f compuesta con g después, ¿de acuerdo? ¿Ya? Aquí nosotros evaluamos f en el valor que inicie con g, y eso me da como resultado f evaluada con g, y ahí me da mi resultado, ¿ya? Ahora, dicho eso, vamos a decir lo siguiente. Información adicional importante. La función f compuesta con g de x es distinta a la función g compuesta con f de x. Esa es información importante. Otra información importante. Una función compuesta con su inversa, ¿de acuerdo? Es igual a la identidad, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. Entonces, ¿cómo ahora hacemos la función compuesta? Entonces, si acá en el conjunto A yo tengo un valor, ¿de acuerdo? Vamos a suponer con un ejemplo numérico primero, 2. 2 pertenece a A. El 2 va a entrar en la función g de x, ¿de acuerdo? ¿Y quién es g de x? G de x significa multiplicar, sumar x más 4, ¿ya? Este es x más 4. O sea, g de 2 es 2 más 4. O sea, eso me da 6, ¿ya? Después, f evaluado con el g de x significa el f voy a evaluarlo con el 6, ¿de acuerdo? ¿Y quién es f?
f era la función 2x. Significa que f lo evalúo en 6, es 2 por 6, ¿ya? Y eso me da 12. Significa que f compuesto con g de x, para evaluarlo en el número 2, me da como resultado 12, ¿de acuerdo? Eso significa, numéricamente. Ahora, vamos con los ejemplos ahora, no numéricos, sino que algebraicos, ¿ya? Se supone que voy a volver a anotar acá. F de x es igual a 2x, g de x es igual a x más 4, y yo quiero encontrar entonces ahora f compuesta con g de x. Yo digo lo siguiente, f compuesto con g, el f voy a evaluar lo que vale de g, ¿ya? Entonces, yo digo en f entra la función que es x más 4, ¿ya? Entonces, ¿quién es f? F es 2, f es 2 por x, o sea, esto sería, si usted dice f de x más 4, sería 2 por x más 4, ¿ya? Eso me daría como resultado, multiplico 2x más 2 por 4, 8, ¿ya? Significa que sería 2x más 8. O sea que la función compuesta con g es 2x más 8. Profe, se da muchas vueltas usted. Usted no es como los otros profes que explican al tiro rápido. No, yo quiero que ahora analicemos lo siguiente. Supongamos que nosotros hasta ahí tenemos mi f compuesta con g, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría entonces si, por ejemplo, yo digo, estimados estudiantes, tengo la función f, que es 2x, la función g, no tengo idea quién es, pero sí sé que la función compuesta con g, f compuesta con g de x, es igual a 2x más 8. ¿Cómo ustedes llegan a encontrar quién es f? ¿De acuerdo? Entonces, dado que ya prestaron bastante atención, vamos a decir que acá tengo mi conjunto A, mi conjunto B, mi conjunto C, ¿ya? Lo que no conozco yo es g de x, ¿de acuerdo? G de x no lo conozco, no tengo idea quién es. Yo sí sé que f compuesto con g de x me da sí como resultado 2x, f compuesto con g de x me da como resultado 2x más 8. Ya. Y fíjese que pasa algo bien interesante acá. Esta es la función f evaluada con algo, ¿cierto? F evaluada con algo. Ya. Fíjese que yo, para llegar de una función, de esta función allá, de esta función allá, es fácil, ¿cierto? Evalúo en g y de aquí hacia allá, ¿ya? Pero si yo quiero devolverme, hay algo que se llama función inversa. Función inversa. Y ahora tiene sentido entender que la función inversa me permite a mí devolverme. Significa que si usted quiere devolverse de f, del valor de g, hacia atrás, o sea, hacia acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la función inversa de f. Y fíjese que si f de x es igual a 2x, mi función inversa, f a la menos 1 de x es la mitad. Ya, profe, y entonces, ¿cómo lo hago? Fíjese que para llegar de una función a otra, yo voy a aplicar lo siguiente. Vamos a aplicar en la definición de f compuesto con g de 2x más 8, desglosé esto. Yo sé que si evalúo la función, la evalúo compuesta con la función inversa, ¿de acuerdo? De g de x, por esa propiedad que tengo aquí, por esa propiedad que tengo aquí, voy a llegar a x. Significa entonces que si aplico la función inversa en este caso, o sea, esta es la función, este es mi valor de g, o sea, todo esto es g, y la función inversa me dice a mí, suponga que este g, el valor de g dividido en 2, o sea, todo esto dividido en 2, y de esa forma usted va a decir, a ver, 2x más 8 dividido en 2, entonces
Eso me tendría que dar mi g de x. Y si usted dice, a ver, perfecto, acá lo factorizo por 2, x más 4, dividido en 2. Simplifico. O sea que g de x es igual a x más 4, profe. Veamos, ¿era x más 4? Sí, x más 4. Pero profe, muy fácil ese ejemplo, ¿por qué no hace otro? Hagamos otro. ¿Ya? Hagamos otro. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Ya. Supongamos entonces que, a ver, ¿dónde dejé mi ejemplo 2? Este es muy difícil. Este todavía no. Este todavía no. Muy difícil. Ejemplo 2. Aquí tengo mi ejemplo 2. Ya. Suponga entonces que ahora tengo la función f de x es igual a x cuadrado más 4. Ya, g de x no la conozco, pero sí sé que la función compuesta con g de x es igual a ¿quién? A x cuadrado más 2x más 17 dividido en 4. ¿Ya? Entonces, ¿quién será g? ¿Ya? Entonces usted dice, ya, como yo sé que el dominio de f viene a ser desde el 0 hasta el más infinito, y el recorrido de f desde el 4 hasta el más infinito. Profe, ¿cómo sabe eso? Porque fíjese que la función f de x es igual a x cuadrado más 4. Yo la puedo graficar x, y ahí este x cuadrado más 4 está trasladada a 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Ya, entonces si usted la grafica así bonita, el dominio tengo que restringirlo. Significa que tengo que decir, no lo voy a ocupar todo. No voy a ocupar todo. ¿Para qué? Para que tenga función inversa, ¿de acuerdo? Entonces yo digo que el dominio va a ser ese, y mi recorrido va a ser del 4 hasta el más infinito, todo ese para arriba. ¿Ya? Con esa información yo me aseguro que esa va a tener inversa, ¿de acuerdo? Entonces, como a mí me están pidiendo el valor de g, y yo ya sé que la función f compuesta con g, con g me está dando el resultado de x cuadrado más 2x más 17 dividido en 4, ¿ya? Entonces usted dice, vamos a encontrar la función inversa de f. Significa que f de x menos 4 x cuadrado, aplico raíz y digo raíz de f de x menos 4. Ese es el valor de x. Significa que la función inversa de x va a ser raíz de x menos 4. ¿Ya, profe? Estamos claros, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cómo yo puedo de alguna forma llegar a eso? Profe, no entiendo. No entiendo todavía, profe. Usted va a decir lo siguiente. El valor de x va a ser este valor, de acuerdo, que usted va a tener de esa forma, porque cuando usted aplica la función inversa de x, usted dice la función la vamos a componer con la función inversa de x, de g de x, me da como resultado g de x, ¿ya? Y de esa forma vamos a componer la raíz, que es la función inversa, la vamos a componer con la función que aquí tenemos. Entonces acá me da x cuadrado más 2x más 17 dividido en 4 menos 4, ¿ya? Con esa información usted va a decir lo siguiente. A ver, ¿cómo yo puedo encontrar o representar, en este caso, ese término? ¿Ya? Lo que se me ocurre, profe, es como está dividido en 4 y este dice menos 4. No sé, profe. ¿De qué forma yo podría trabajarlo? ¿Ya?
¿De qué forma yo podría trabajarlo? Hagamos lo siguiente. Amplifiquemos por 4, amplifiquemos por 4. ¿Ya? ¿Para qué? Para que acá me quede x cuadrado más 2x más 17 menos 16 dividido en 4. Todo dividido en 4. ¿Ya? Entonces acá me dice x cuadrado más 2x más 1 dividido en 4. Ya. Hasta ahí. Ya. Estoy tratando de optimizar y trabajar con la raíz. Ya me doy cuenta que tengo un trinomio. Y particularmente ese trinomio, fíjese que si usted quiere completar cuadrado, ya vamos a hacer, también tengo un video de completar cuadrado por si acaso alguien quiere entender. Fíjese que yo sé que si desarrollo un cuadrado de binomio, tengo el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahora, el cuadrado del primero significa que acá si quiero llegar a x cuadrado significa que este va a ser x y x, ¿ya? Fíjese que en este caso, en el caso donde aquí tengo 2x, ¿de acuerdo? Y yo sé que el doble el primero por el segundo, o sea que en este caso tengo que pensar en la mitad de lo que está acá. Y la mitad de 2x sería x, ¿ya? Con esa información yo voy a decir la mitad numérica, ¿ya? La mitad de 2 es 1, entonces 1. Entonces yo voy a ver qué pasa si completo ese cuadrado. Acá me da x cuadrado, acá me da el área, estoy viendo las áreas. 1 por x, 1x, 1 por 1, 1 y 1 por x, 1x. Ya. Fíjese que acá me va a dar x cuadrado más 1x más 1x más 1. Y esto lo sumo, me da 2x más 1 más x cuadrado. Fíjese que me da cuadrado perfecto, significa que x más 1 al cuadrado y llego a ese resultado, ¿de acuerdo? Significa entonces que si yo ahora escribo x cuadrado más 2x más 1, lo voy a escribir como cuadrado perfecto, eso me va a quedar como x más 1 al cuadrado dividido en 4. Ese tendría que ser mi valor de g, ¿de acuerdo? Mi valor de g. Ya. Como tengo raíz, voy a aplicar propiedades de raíces. X más 1 al cuadrado dividido en raíz de 4. Voy a aplicar propiedades de raíces. Y raíz de x cuadrado, raíz de x más 1 al cuadrado, simplifico y me queda x más 1, porque ya tengo la restricción dividido en 2. Ya tengo la restricción, por eso no me queda valor absoluto. Significa que g de x vale x más 1 al cuadrado. ¿Ya? Oh, profe, pero no, está muy difícil. No está difícil. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejercicio más para que usted vaya entendiendo. X más 1 dividido en 2. Entonces, x más 1 dividido en 2. Mi valor de acá era x más 1 dividido en 2. Profe, muchas cuestiones. Ya, vamos a hacer otro. Vamos a ir inventando otro aquí con ustedes. ¿Ya? Miren, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que f de x es igual a 2x más 4, ¿ya? Y g de x es igual a x menos 1, ¿ya? Profe, ¿por qué le puse los valores? Porque vamos a encontrar la f compuesta con g juntos, ¿de acuerdo? Para que se dé cuenta. F compuesta con g de x, entonces significa que en la función... ¿Qué pasó? Ya, revisamos entonces f compuesta con g. Ya, se supone que ahora en el valor de f cambiamos g, que sería x menos 1, o sea, f lo vamos a evaluar. O sea, vamos a ver cuál es la imagen. Si evalúo como preimagen x menos 1, ¿ya? O sea, x menos 1 ahora como preimagen. ¿Qué pasa si evalúo x menos 1 más 4? ¿Cuánto me da? 2 por x, 2x, 2 por 1, 2, más 4. Me da como resultado 2x más 2. Ya, o sea que
f cuando la evalúo con g, que g es x menos 1, me da como resultado 2x más 2, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, supongamos que yo tengo f de x, que es 2x más 4. No conozco g de x, vamos a decir que no la conocemos, sabemos que tenemos que llegar a eso. Pero lo que sí conozco es que la composición f con g de x es igual a 2x más 2, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo que una lleva a la otra, necesito encontrar la función inversa de f. Nuestra f es 2x más 4. Ya, nuestra función inversa, entonces, f de x menos 4 dividido en 2 va a ser nuestra función inversa. O sea, la reescribo como f a la menos 1 de x igual a x menos 4 dividido en 2. Con esa información, yo voy a decir, en mi función compuesta voy a evaluar la función inversa de f a la menos 1. O sea, voy a decir f compuesta con f a la menos 1 y eso me va a dar la g. Significa que el valor, este valor 2x más 2 es el que voy a sustituir por x. O sea, usted dice 2x más 2 que sustituye al x. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando f a la menos 1. Y fíjese que lo que estoy haciendo es f a la menos 1 de todo eso, de f compuesta con g. Eso es lo que estoy evaluando, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces entra en la función f a la menos 1 todo el resultado, que sería 2x más 2, ¿ya? Por eso yo hago eso, ¿de acuerdo? Por si acaso a alguien todavía no le había quedado claro. Después resto 4 y todo eso dividido por 2. Ya. Nos enfocamos en resolver esto y esto me queda 2x más 2 menos 4 dividido en 2. Acá me queda 2x menos 2 dividido en 2. Y fíjese que eso lo puedo factorizar por 2. Me queda x menos 1 dividido en 2. ¿Profe, se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y me quedaría, finalmente me quedaría mi g de x, que me queda como resultado x menos 1. ¿Ya? Y de esa forma, g vale x menos 1. Ah, profe, sí le dio lo mismo. Ah, estáis aprendiendo. Ya, hagamos otro ejemplo. Ya. Hagamos otro ejemplo. Lo voy a hacer aquí al lado. Esto va a ser nuestro ejemplo. Ejemplo. No sé qué ejemplo. Recuerda suscribirte al canal y compártele a tus amigos. Entonces, f de x, vamos a inventar otro, ¿ya? 4x menos 1. Y g de x va a ser x cuadrado. Y entonces f compuesto con g de x es igual. ¿Cuánto va a ser? Entonces f compuesto con g de x igual a f, que sería g, o sea, x cuadrado. Entonces eso me va a quedar 4 por x cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? O sea, mi f compuesto con g de x es igual a 4x cuadrado menos 1. ¿Estamos? Estamos. Ya. Ahora, supongamos que yo no sé quién es g. ¿Ya? Entonces, yo digo, a ver, si yo no sé quién es g, voy a encontrar entonces la inversa de x. ¿Ya? Y para encontrar la inversa de x, yo hago todo este proceso de... Generalmente los chiquillos le ponen y cuando están en el colegio, no sé. Y más 1 dividido en 4 es igual a x. O sea que mi función inversa va a ser x más 1 dividido en 4. ¿Ya? Por notación yo después el y lo cambio por el x, por si acaso. Ese x yo lo cambio después por un x general porque estamos trabajando con esa variable. ¿Ya? Entonces yo encontré la función inversa, pues entonces digo, ya perfecto. Entonces yo, ¿qué pasa si evalúo la función inversa de todo eso? O sea, f compuesta con g de x, tendría que darme mi g de x, ¿de acuerdo? O sea, que la función inversa, en este caso x más 1 dividido en 4, va a ser, este es mi nuevo valor de la variable que va a reemplazar y tengo que sumarle 1 y dividirlo por 4. No sé si se entiende. ¿Ya? Fíjese que me queda 4x cuadrado menos 1 más 1 dividido en 4. Y ahí me tendría que dar mi valor de g.
significa que este, chao para la casa, y 4x cuadrado dividido en 4, chao para la casa, o sea que me queda mi g de x igual a x cuadrado. Vamos a revisar si está correcto. X cuadrado, vamos a revisar si está correcto. Camino correcto, perfecto. Ya, vamos a hacer un desafío que puse en Instagram el otro día, que dice lo siguiente. A ver, déjenme buscarlo, a ver si lo encuentro por aquí, donde lo tenía. Era un mega desafío. Ya. Entonces, ya, este vamos a hacer el desafío que habíamos hecho el otro día. Vamos a resolver un desafío de Instagram, ¿de acuerdo? De Instagram. Del Instagram del profe Alberto. Ya. El desafío decía lo siguiente. Voy a prender la luz que está quedando. Está muy oscuro. Ya. F de x era igual a x cuadrado menos 2. G de x no lo conocía, era mi valor desconocido, pero lo que sí sabía era que f compuesto con g de x era igual a 4x cuadrado más 12x más 7. Vaya, parece que está más complejo ese. Ya, ¿de qué nos preocupamos? Vamos a tener claro que f, ya, restricción, por si alguien está viendo ahí, el dominio de f van a ser desde 0 hasta más infinito, ¿ya? Porque fíjese que x cuadrado menos 2. Profe, no entiendo todavía eso. Ya, fíjese que f de x es x cuadrado menos 2. Ya. Si yo grafico o esbozo rápidamente mi gráfica, hay una traslación, 2 unidades hacia abajo, 1, 2. O sea que me quedan, como es una parábola que se abre hacia los positivos, porque el de acá, el coeficiente que acompaña x cuadrado positivo es 1, ya, pero hay una traslación. Ya, el dominio, usted tiene que elegir cuál va a ser su dominio. Yo elijo la parte positiva. Entonces vamos a elegir mi dominio. Oh, ¿dónde está la coma? Aquí está la coma. Me equivoqué. Ahí está. Ya. ¿Va la cuestión? ¿No se borra? No, que no se borra. Ahí sí. Ya. Yo voy a elegir mi dominio, entonces. Mi dominio que va a ir desde el 0 hasta el más infinito. ¿Ya? Ya, desde el 0 hasta el más infinito. Y mi recorrido, que también tiene que coincidir con el codominio, va a ir desde el menos 2, porque ahí está el menos 2, hacia el más infinito. ¿De acuerdo? Recordar que, ¿por qué hago este hincapié? Por si acaso alguien todavía se confunde. ¿Ya? Entonces yo sí puedo decir que va a tener función inversa porque ahí están mis restricciones que me permiten encontrar mi función inversa. ¿Ya? Significa que es 1, 1 y sobre. ¿De acuerdo? Sobre. Inyectiva y sobreyectiva significa que es biyectiva. Entonces puedo asumir que la función es biyectiva. O sea, puedo asumir que f es biyectiva. Ya. Todo esto es bien técnico y usted tiene que dominarlo si es que quiere aprender matemática bien. ¿Ya? Con esa información entonces tengo que, perfecto, profe, ya puedo calcular la función inversa, calcúlela. Si quiere le pone pausa el video y la calcule, después le avanza. Entonces, calcula entonces f de x más 2 igual a x cuadrado, aplico raíz y digo raíz de f de x más 2 en raíz de x cuadrado. El valor absoluto, como ya tengo la restricción, va a ser x nomás y acá me queda f de x más 2. Y reescribo mi función inversa, o sea, voy a escribir mi función inversa de x igual a raíz de x más 2. ¿De acuerdo? Aquí tengo mi función inversa. De esa forma yo voy a decir, profe, entonces, perfecto, ya entiendo, ya sé que como está f compuesto con g, yo tengo que darme cuenta que es f con g de x y me da 4x cuadrado más 12x más 7. Si yo aplico la composición con la inversa, o sea, f a la menos 1, la evalúo en g de x, de f de g de x, si evalúo esa composición me va a dar lo siguiente. En la función inversa tengo la composición de 4x cuadrado más 12x más 7 más 2, ¿de acuerdo? Más 2. De esa forma usted dice, ya, perfecto, ¿qué hago ahora? Se me complica.
No se ve complicado. Vamos a darnos cuenta que acá tengo un trinomio que es de la forma 4x cuadrado más 12x más 9. ¿De acuerdo? Tengo un trinomio. Fíjese que vamos a hacer algo particular. El 4x cuadrado lo puedo escribir como 2x al cuadrado. El 12x lo voy a escribir como 2x por 6 más 9. Profe, ¿pero por qué hizo eso? Porque yo lo voy a explicar. Para completar un cuadrado, se supone que este va a ser un cuadrado. Fíjese que el 2x va a ser este y la mitad de 6 es 3, ¿ya? Profe, ¿pero qué está haciendo? Estamos completando cuadrado. Vaya a hacer un video que tengo de completación de cuadrado para que le quede 100% claro, ¿ya? Fíjese que multiplicamos el área, encontremos el área de acá, me da 4x cuadrado. 2 por 3 me da 6x, 3 por 3 me da 9 y 3 por 2 me da 6x. Ya. Fíjese que lo que hice fue lo siguiente. Si acá tengo un cuadrado, si yo quiero encontrar el cuadrado del binomio x, 2x más 3 al cuadrado, me va a dar como resultado, 4x cuadrado más 6 más 6, 12, 12x más 9. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, si usted ahora se fija en esa opción, ¿ya? Usted dice, ah, perfecto, entonces esto es lo mismo que decir raíz de 2x más 3 al cuadrado, profe. Perfecto, entendí, profe. Y entonces, ¿cuál es el valor de g? Ah, fíjese que g ya está a punto de encontrarlo. Está a punto de encontrarlo. ¿Por qué? Porque usted simplifica y me da 2x más 3. Wow. Entonces mi g es lo mismo que 2x más 3. ¿De acuerdo? O sea, ¿ese es el desafío? Sí. Profe, ¿eso no es tan simple? Sí, así de simple. Ya, espero les quede claro y recordar bien los valores técnicos y las cosas técnicas que tienen que ver con función. Ya, en serio, recordar que tengo un video donde explico con harto detalle lo de función, chiquillo, ¿ya? Acá hice un esbozo rapidito nomás porque mi enfoque era función compuesta, ¿ya? Mi enfoque en este caso era función compuesta, ¿ya? Esa primera parte se la voy a dejar libre a todos, ¿ah? Para que aprendan y entiendan bien esta parte de lo que es funciones, que es lo que es función compuesta. Ya no se olvide de esas propiedades y vamos a estar hablando en las próximas clases de nuestro preu gratuito, preu Patagón, ¿ya? Eso fue, pues chicos, suscríbanse al canal, si les gustó, compartan. Si no entendieron algo o parece chino, no se preocupen porque voy a estar explicando de lleno esto en las clases del Preu, ¿ya? Patagón. Este es un video bien técnico por si alguien ya está bien avanzado y quiere seguir avanzando, dele nomás, ¿ya? Adiós.